Listo. Aquí les he puesto una imagen, un poquito para... Ahora sí. Decía que había puesto una imagen ahí de los tipos de bacterias que ya habíamos visto, habíamos estudiado. ¿No es cierto? Entonces, podemos ver ahí, tenemos los cocos, miren ustedes. Ahí tenemos los cocos. Voy a hacer un ensayo. ¿Ven lo que estoy escribiendo? ¿Sí? ¿Aparece? Sí, se ve. Ya, eso Sí. por favor. Entonces, la forma esférica de las bacterias acá, la forma cilíndrica, todo esto es forma esférica, ¿no? Lo voy a encerrar acá. Esta es la forma esférica. Esta es la forma cilíndrica, esto de acá que tenemos. Incluso esto de acá también entra acá. Aquí. Ahí entra. Podemos borrar esta partecita. Eso entra ahí. Esta es la forma cilíndrica, esto de acá. ¿No es cierto? La forma cilíndrica de bacterias. Y esta es la forma curvada, ¿se acuerdan? Bueno, aquí también está un poco desordenado. Estos son bacilos, forma cilíndrica, esto de acá. A ver, este lápiz que está un poco... No quiero andar este lápiz. Ya, voy a hacer una conexión. Entonces decíamos que esta forma también es la forma cilíndrica. Y aquí tenemos la forma curvada, ¿se acuerdan? Esta de acá. La forma curvada, donde también se incluye a estos espirilos, espiroqueta. Entonces, diferentes formas, un poquito eso, esa imagen, para ilustrar lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces, hablemos un poquito ahora de las bacterias. Las bacterias. Las bacterias. Y vamos a repetir, vamos a insistir que son microorganismos unicelulares. Unicelulares. Y hay desde tamaños muy pequeños, ¿no es cierto? Una micra, 10 micras, hasta 20 micras. Entonces las bacterias, vamos a cambiar de página, como todo organismo vivo necesita nutrientes y condiciones, ¿no es cierto? Asimila los nutrientes y empieza su reproducción. Una célula en dos células. ¿Qué tipo de mecanismo utiliza? La bipartición, ¿cierto? La bipartición. Entonces, en el tema de las bacterias hay diferentes formas
formas que adquieren las bacterias. Estamos en ello. Por ejemplo, conocemos a las bacterias capsulares. Bacterias capsulares. Y es como el nombre lo dice, ¿no es cierto? Si esta es una bacteria, por ejemplo, lo voy a hacer con otro color. Se recubre de una sustancia, miren ustedes. Se encapsula, decimos. De ahí el nombre. Se encapsula. Entonces pueden haber muchas bacterias así de estas capsulares. Fíjense, puede ser, lo voy a hacer con rojo. Puedo tener una, puedo tener otra, y otra, y otra. Y cada una tiene su respectiva cápsula. Mira, lo voy a hacer. Entonces, al conjunto, lo voy a anotar acá. Al conjunto de estas bacterias capsulares, al conjunto de estas bacterias capsulares se le da el nombre, se denomina así como está escrito, Soglea. Y son un género de bacterias. Un género de bacterias. Por ejemplo, voy a poner acá. Este género de bacteria asimila la sacarosa. Asimila la sacarosa y forma unos mucílagos o goma. Y forma unas gomas o mucílagos. Aquí lo voy a poner. Unas gomas o mucílagos y se recubren con esta sustancia. Entonces, estas bacterias ocasionan serios problemas. ¿En qué tipo de industria, por ejemplo? ¿En qué tipo de industria? En los ingenios azucareros, por supuesto. En los ingenios azucareros, ¿cierto? Asimilan, decimos, asimilan el azúcar, la sacarosa, y forman unos mucílagos, unas gomas, y con esas gomas se recubren. Si esta es la bacteria original, miren ustedes, lo voy a hacer acá. Esta es la bacteria original, así. Bacteria
original o inicial. Entonces esa bacteria vive en medio azucarado, donde hay sacarosa, y descompone esas sustancias. La sacarosa la transforma en unas gomas o mucílago, y aquí está, y se recubre. Fíjense, se recubre con esa sustancia, y en estas condiciones, voy a anotar acá, en estas condiciones, este tipo de bacterias vamos a ir admitiendo los estudiantes. En estas condiciones, este tipo de bacterias son más resistentes a ser eliminadas. Es decir, si la tenemos así de una manera normal, de repente a los 38 o 40 grados Celsius muere, pero cuando está encapsulada esta bacteria, se necesita mayor temperatura y más tiempo para poder eliminar. Entonces, así estando sola, es más resistente, ¿no es cierto? Así encapsulada y sola es más resistente que esta de acá. Pero estando en una asociación grande ya, es mucho más resistente todavía, estando como zooglea. O sea, zooglea ya es una asociación de miles y millones de este tipo de bacterias. Entonces, así es más resistente. Se necesita mayor temperatura y más tiempo, por ejemplo, 1 hora y media, 2 horas, calentamiento extremo, 80, 90 grados, a veces un poco más, para poder destruir este tipo de bacterias. Ocasionan problemas en ingenios azucareros. ¿Por qué? Porque consumen pues azúcar, miren ustedes, consumen. Entonces, disminuyen la producción de esa industria, afecta el rendimiento, ¿no? Entonces, hay géneros especializados que tienen esta característica, ¿ya? Tiene su nombre. Tiene su nombre específico, que lo vamos a ver luego cuando veamos las clasificaciones. Entonces, es una forma de encapsularse de las bacterias. Otra forma es, por ejemplo, seguimos pasando una página más, las esporas, como decíamos, nos adelantamos un poco en la clase anterior. Esporas bacterianas. Esporas bacterianas. Hacemos una raya recta y listo. Fíjense, si esta es la bacteria original que está viviendo de una manera normal, de pronto, lo voy a anotar, de pronto se siente amenazada. De pronto se siente amenazada en su integridad. Eso vamos a poner. Se siente amenazada en su integridad para defenderse pasa a la forma de espora. Entonces, está viviendo de una manera normal y de pronto aparece, ¿ya?, la amenaza de un agente externo, un calentamiento, un enfriamiento, una sustancia química, amenaza su existencia de la célula.
Entonces, como todo organismo vivo asume una posición de defensa, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Pasa a la forma de espora, no puede hacer otra cosa. Pasa a la forma de espora y dentro de la célula, se va desarrollando una sustancia. Hay una concentración de una sustancia acá, ahí dentro. Entonces, por eso, como se desarrolla adentro, se le da el nombre de endospora, se dice. Endospora. A ver, voy a copiar una imagen. Voy a copiar una imagen para que la tenga esta de acá. Listo. Ahí la tienen. ¿La ven? A ver, respóndame, por favor. Sí se ve, ingeniero. Ya, muy bien. Vamos a ampliar un poquito. Entonces decíamos de que, fíjense en la página anterior, voy a volver. Ahí está. Esta es la forma normal de esta bacteria. Y de pronto se siente amenazada por un factor externo, una sustancia química, un cambio de temperatura brusco, y asume una posición de defensa, se defiende. ¿Y cómo se defiende? Pasa a otra forma de vida. Pasa a otra forma de vida, a la forma de espora. Por eso, espora bacteriana. ¿Y en qué consiste esa otra forma de vida, esa forma de defenderse? Dentro de la célula hay una elevada concentración de una sustancia, ¿ya? Y la parte vegetativa muere, por eso endospora. Y eso es lo que estamos viendo. Ahí está, miren. En condiciones desfavorables, muchas bacterias concentran el citoplasma y se envuelven en una cápsula. Se envuelven en una cápsula. Aquí está, miren, la cápsula. Esta fase de reposo suele recibir también el nombre de espora, pero no se trata de una célula reproductora, o sea, la parte vegetativa muere, quiere decir, no se trata de una célula reproductora, no se reproduce. Y por tanto no es comparable con las esporas verdaderas que forman otros organismos. O sea, esto se refiere, por ejemplo, a la forma de reproducirse de los mohos, ¿se acuerdan? Es otro tema, ¿ya? Estamos hablando de esporas bacterianas. Aquí está la sustancia que yo les decía que se concentra, miren ustedes, en el interior de la célula se forma, vuelvo acá, aquí está, en el interior de la célula una sustancia se va concentrando. ¿Y qué había sido esa sustancia? Miren, lo ven ahí dentro, este punto negro grande. ¿Qué había sido la sustancia? Esto de acá. Esto de acá. ¿Y qué es? Miren, no lo quiero rayar, pero aquí está. Lo voy a borrar ahorita. DNA es el ácido nucleico. Ahí están los códigos genéticos, está la información genética. Y eso se puede mantener por muchos años. Así. Puede mantenerse por mucho tiempo. Yo les decía en la clase anterior, los investigadores han encontrado en diferentes lugares de la Tierra, de hace 25.000, 30.000 o muchos más años, ¿ya? De espora en este estado. Y así se encuentran, en el laboratorio les dan las condiciones apropiadas
tratamientos especializados y consiguen reproducir nuevamente estos organismos, consiguen que se reproduzcan en laboratorio. Entonces, es una fuente de información muy valiosa, muy importante, ¿no?, en el tema. Entonces, esas son las esporas bacterianas. Una forma de defenderse. Cuando aparece un cambio de temperatura brusco o la presencia de una sustancia química, se defiende. Si no se defiende, por supuesto, por el calentamiento va a morir, o por el enfriamiento, o por la sustancia química. ¿Y qué hace? ¿Qué ocurre? Hay un cambio en su forma. O sea, no hay el metabolismo, no necesita nutrientes, pero sí se concentra la información que perpetúa la existencia de esa especie. ¿Y cuál es esa sustancia química? Es un ácido nucleico. ¿Cuál es el ácido? Una fracción de DNA puede haber ahí, cierta cantidad de DNA, que es suficiente para que cientos o miles de años después puedan nuevamente reproducirse, pero dándole las condiciones apropiadas y haciendo previos tratamientos. Entonces, esas son las esporas bacterianas. Las esporas bacterianas, fíjense cómo estas capas son muy resistentes, que protegen a esta parte donde está la información, ¿no?, y diferentes partes. Esas son las esporas bacterianas, entonces. Otra forma vamos a ver aquí. Un poquito más chico lo voy a hacer. Ahí. Esto lo voy a borrar. Un poquito más grande. Listo. Y seguimos escribiendo. Otra forma de asociarse. Lo voy a hacer con otro color para que se distinga. Antes de pasar, esta forma es muy resistente, es la más resistente, ¿ya? Aquí lo voy a anotar. La espora bacteriana es muy resistente a condiciones adversas. Por ejemplo, se necesita un calentamiento de 150 grados Celsius por 2 o 3 horas. Son calentamientos extremos, miren ustedes. 150, entre 100 a 150, entre 2 a 3 horas de calentamiento para poder eliminar este tipo de microorganismos. ¿Cuáles son los géneros que forman? No son todas las especies de bacterias, no son todas las que tienen esa capacidad, ¿ya? Son los Clostridium y los Bacillus los que tienen esa particularidad. Lo van a notar entonces. No son todas las bacterias las formadoras de esporas bacterianas, no. Son algunos grupos. Ya. Los géneros, vamos a ver que no escribe este lápiz. Los géneros que tienen esta propiedad o esta capacidad de formar esporas son Clostridium y Bacillus. Ya lo van a notar. Aquí lo voy a anotar. Entonces, los géneros formadores
formadores de esporas son bacilos y Clostridium, principalmente, ¿ya? Entonces esto hay que subrayarlo. Esto que estoy escribiendo. Es muy importante. No son todas las bacterias. Vamos a repetir eso. Ahí está. Principalmente estos dos géneros. Que son de riesgo en el tema de los alimentos, ¿no? Pueden estar en los alimentos en forma de espora, entonces van a causar mucha enfermedad en las personas que lo han consumido. Entonces, para su destrucción de este tipo de bacterias esporuladas, necesitamos calentamiento riguroso. 150 grados Celsius, por ejemplo, por 1 hora y media a 2 horas, ¿no? Y siendo que estas bacterias, en su estado normal de vida, pueden eliminarse a 40 grados Celsius por 1 minuto de calentamiento es suficiente. Pero ya sabemos cuándo estas bacterias pasan al estado de espora, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? ¿Por qué motivo? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué cambio hay en su característica? ¿Qué cambio hay en su genética? O no en su genética, sino en su metabolismo. ¿Qué cambio hay? Se concentra toda la parte de los componentes celulares se concentran y ahí prevalece el DNA. En el DNA está la información genética de la especie. Y eso está bien protegido y eso se mantiene por mucho tiempo. Y no son todas las bacterias las que tienen esa capacidad de formar esporas, principalmente bacilos y Clostridium. Otra forma de asociarse, por ejemplo, aquí está, son las trícomas. Trícomas, y el nombre me dice, ¿no es cierto? Son unas vainas, 1, 2 y 3. Es otra forma de asociarse también. Estas bacterias pueden estar aisladas y son sensibles a los calentamientos, pero cuando están cubiertas por esta vaina así, están cubiertas, por supuesto que están protegidas, son muy resistentes. Son muy resistentes. Ya. Seguimos entonces. Habíamos dicho de que las bacterias, su mecanismo de reproducción de las bacterias es una célula en dos, ¿cierto? Así. Ahí tengo una generación 2, vamos a hacer una más, vamos a esperar que pinte desde el lápiz, no sé qué es lo que pasa. Aquí está, un poquito borramos esto y lo traemos arriba. Ahí está, generación 1, generación 2. Y voy a colocar acá la tercera generación. Un ratito, no sé qué es lo que pasa. Entonces sería así. Ahí. Aquí tengo 8 entonces, 8 células. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la tercera generación. Entonces, esta es la célula madre. Una célula madre da lugar a la aparición de 2 células hijas. Primera generación, segunda generación, tercera generación.
Entonces, una célula se transforma en dos. Yo voy a llamar acá que sea A, que se llama esta célula, y B, acá. Entonces, ¿qué es A? Número inicial de célula. ¿Qué es B? Número final de célula. Entonces, una se transforma en dos. Una se transforma en dos por el mecanismo de la bipartición o la fisión binaria. Entonces, en una razón de 2, ¿a qué es igual? B. Número final es igual a 2 a la n por A. 2 porque acá tengo la razón de cambio. 1 en 2, 1 en 2, 1 en 2. Y n es número de generaciones. N número generaciones. Entonces, para este caso, B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 a la n. ¿Cuánto es n? 1, 2 y 3. 2 al cubo. ¿Por cuánto? Por A. A que es número inicial de células. ¿Cuánto es entonces A? ¿Cuánto vale? Vamos, participen conmigo. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Están ahí o se han ido? Fuerte, digan, no se oye. 1, muy bien. Entonces, 1, aquí está. 1, pues, A vale 1, aquí está 1. Este 3, ¿qué es? Es N, es número de generaciones. Este N es 3. Generación 1, generación 2 y generación 3. Entonces, ¿cuánto es 2 al cubo por 1? Ahí está, 8. Número final de célula es 8. Yo las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en 3 generaciones debemos tener 8 células. Aquí está. Número final de células, 8. Entonces, ¿yo cómo puedo calcular el número de generaciones? Se puede calcular. ¿Qué debo hacer? A esta ecuación 1. En 1 aplico, ¿qué voy a aplicar? El logaritmo, ¿cierto? Entonces aquí lo voy a hacer, miren. El logaritmo de B es igual al logaritmo de 2 a la n por A. Sigo aplicando logaritmo de B es igual a n. Ya ustedes saben la propiedad de los logaritmos. N por logaritmo de 2. El logaritmo de un producto aquí es igual a la suma, ¿cierto? ¿Qué me interesa saber? N. N, ¿a qué va a ser igual? N va a ser igual a logaritmo de B menos, ¿qué cosa? Dígame. De A. Logaritmo de A. Ah, aquí me falta el 2. Fíjense, me falta el 2. N por logaritmo de 2. Y entonces, N va a ser igual a logaritmo de B menos, ¿sobre qué? Logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Muy bien. Entonces lo voy a ordenar. N va a ser igual a logaritmo de B menos
logaritmo de A sobre logaritmo de 2. Este es 2. Bueno, hagamos bien las cosas. Está feo este 2, lo voy a borrar. Ahora sí. Entonces, yo puedo conocer el número de generaciones. Yo tengo una reproducción, por ejemplo, en laboratorio. Yo puedo tener una idea cuántas generaciones hubieron en ese proceso de reproducción. Aquí está esta ecuación. Yo aplico logaritmo de espejo n. Y n es igual al logaritmo de b menos el logaritmo de a sobre el logaritmo de 2. Entonces, yo pregunto, este es el número de generaciones, no se olvide. Una generación, 2 generaciones y 3 generaciones. Para este ejemplo, pueden haber n generaciones, ¿cierto? El número de generaciones en función de qué variable está, esa es la pregunta. El número de generaciones en un proceso de reproducción de microorganismos, para este caso, para bacterias, por ejemplo, en función de qué variables está. ¿Qué me responden ustedes? Mirando la ecuación respondemos. El número de generaciones está en función ¿de qué cosa? Del número final y el número inicial. Esta es la variable explicada, estas son las variables explicativas. ¿Cuántas variables explicativas o variables dependientes hay en esta ecuación? ¿Cuántas variables explicativas hay? 2, ¿no es cierto? Y esta es una variable explicativa, o sea, tiene que ver. No. No, ¿por qué? No. Porque el logaritmo de 2 es un número, es constante, ¿no es cierto? No es variable. O una variable constante, no sé qué se podrá decir, pero depende, el número de generaciones depende del número final y el número inicial de células. Muy bien, hay que tomar en cuenta eso entonces. Para que esta transformación ocurra, hay que darle a la célula las condiciones. A las bacterias hay que darle las condiciones, ¿cierto? Los nutrientes y el conjunto de variables que sabemos que deben adecuarse, la temperatura y el tiempo necesario y suficiente para que ocurra esta transformación. Para que ocurra esta transformación. Entonces, para eso en el laboratorio se ven lo que se necesita para promover el desarrollo de los microorganismos. Dependiendo qué tipo de microorganismo es, entonces hay como una serie de protocolos, como un recetario de cocina. Si usted va a trabajar con este grupo de bacterias, entonces utilice este medio. Si va a trabajar con este otro grupo, utilice este medio. Pero en todos los medios siempre tiene que haber agua, ¿cierto? Tiene que haber agua y otros componentes más adicionales, que también eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. De ahí que se conoce entonces, en un tiempo determinado ocurre esto. En un tiempo determinado ocurre esto. Si yo digo T sobre N igual a G, ¿no es cierto? Es un tiempo determinado. ¿Qué tiempo? Este tiempo. Divido entre el número de generaciones y tengo otra variable. ¿Qué es G? G es el tiempo que tarda una célula en reproducirse. Muy bien. ¿Por qué? Porque T es el tiempo que tardó
todo el proceso, para todas. Pero este cociente ya es para una célula, que puede ser 2 horas, puede ser media hora. Y este tiempo total puede ser de repente 48 horas, que cuando se trata de bacteria, lo voy a anotar acá, tiempo de reproducción en laboratorio. En laboratorio, estamos hablando de bacterias. Entonces, para bacterias son 48 horas. Por eso cuando ustedes van a hacer un análisis médico, vuelven 48 horas, le dicen, cuando le van a hacer algún análisis de infección, de algo, 48 horas. Es lo necesario, lo recomendable. Pero si se trata de otros organismos como levadura o moho, son más tiempo, ya ustedes saben. El grupo que tarda menos tiempo en reproducirse son las bacterias. Y los que más tiempo tardan, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? Los que tardan días. Son los mohos, ¿no es cierto? Y los que están en un estado intermedio son las levaduras. Muy bien. La siguiente clase vamos a ver nosotros curva de crecimiento. Curva de crecimiento. Van a ver ustedes de qué. De una manera logarítmica crecen cuando ya están ambientados los microorganismos, ¿no es cierto? Pero hay que darle las condiciones para que eso ocurra. Curva de crecimiento. Entonces, en laboratorio se establecen o determinan las condiciones. Las condiciones. Entonces, para ello se ve los materiales, los reactivos y otros. Esto se ve en laboratorio. La primera clase de laboratorio que ustedes hagan, van a ver el tema del microscopio, cómo se maneja los aspectos básicos de manejo del microscopio. Y después van a ir viendo ya técnicas de preparación, técnicas de observación, preparación de muestras, ¿no? Cómo se prepara, cómo se observa el microscopio, cómo se manipula, esas cosas básicas que hay que saberlas necesariamente. Tenemos que saber. Entonces, en la siguiente clase vamos a hacer una explicación básica de estos temas y vamos a ver esta curva de crecimiento de microorganismos. Eso lo vamos a hacer el viernes. Y por supuesto las clases siempre las dejamos grabadas para que las puedan revisar y ver las veces que sean necesarias, ¿no es cierto? Van a estar grabadas. Entonces en el transcurso del día esta clase la voy a subir yo a Classroom para que ahí la tengan y no se olviden de que antes de los 5 días tienen que descargarla y guardarla. Muy bien, nada más jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Voy a detener la grabación.